Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Les damos la bienvenida a cada uno de los que ya están en línea. Bien, vamos a nuestras Biblias, a Salmos. Libro de Salmos. Vamos a Salmos 28. Versículo 1 al 5. Salmos, capítulo 28, versículos del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice su palabra. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en sus corazones. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Entramos en oración para bendecir esta enseñanza de esta noche que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amantísimo Señor y Padre Dios verdadero, tu misericordia es grande y poderosa, Señor, infinita, Señor amado. Por lo tanto, nosotros tenemos, Señor, una gran oportunidad, Señor, todos los días de entrar en un genuino arrepentimiento para ser abrazados nuevamente de ti, Señor, cuando volvemos a causa de nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, porque nos permites entrar en los hogares, Señor, llevando la palabra de Dios. Y esta, Padre Santo, que quede edificando sus hogares, a todas las personas que nos escuchen, Señor, por cualquier medio. Señor, bendice la boca de mi esposa, Señor, para que sea el Espíritu Santo utilizándonos nada más, Señor, como vasos de honra, Señor, ya que nosotros reconocemos que somos de barro, Señor, vasos de barro. Pero es tu gracia y tu misericordia la que nos eleva, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, tomes el control de esta enseñanza. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Dijo David, aquel varón. Aquel varón que fue levantado en alto
esposa tiene el privilegio de llevar la palabra esta noche. Mi esposa con ustedes. Buenas noches. Es un placer estar nuevamente. Gloria a Dios, seguimos alabando. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 6. Salmos 6. Es importante que todos tengamos nuestras Biblias. Salmos 6, versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Oh Padre Santo, con temor, con temblor delante de ti, Padre. Padre, úsanos, Señor. Sea tu palabra, Padre. Nosotros no somos nada, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Que tu nombre, Señor, se escuche, Padre, en todos los límites de esta tierra, Señor. Porque tu justicia, Señor, es grande y viene, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito a que se sienten, los que están parados, reverenciando la palabra del Señor. El título de esta enseñanza es Oh, mi Dios, ¿hasta cuándo? Y hemos tomado de este Salmo 6. Pero antes de entrar a la enseñanza de hoy, quiero que se tenga bien presente, mi querido oyente, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Él le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la escritura, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es la escritura la que te va a dar la luz que viene del Señor. Y el plan de salvación tiene significado, tiene importancia y beneficio desde el Antiguo Testamento. Por eso muchas veces en nuestras enseñanzas vienen también del Antiguo Testamento, para ser más explícitos. También en el Antiguo Testamento encontramos el diseño original, el contexto histórico y la fundación del Nuevo Testamento. A través de los personajes, los conflictos, la naturaleza de las situaciones que se dan en el Antiguo Testamento, podemos entender y dar sentido al Nuevo Testamento. Somos bendecidos primeramente porque Dios nos dio vida. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hemos tenido cada uno de nosotros la oportunidad de vivir y en consecuencia la oportunidad de elegir a quien quiere servir. Pues Dios, con todo su amor para la salvación de todo aquel que quiere, mandó a su Hijo, su primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mano de Dios está extendida para todo aquel que quiere. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos doblemente bendecidos, pues ya tenemos las Sagradas Escrituras, que son nuestra guía, nuestra brújula, se podría decir nuestro GPS, para que usted me entienda. Y hoy nos vamos a centrar en el personaje de David, quien escribió este Salmo 6, y muchos de los salmos, y en donde podemos notar su angustia
Incluso el escriba le pusieron a este salmo oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Nosotros desde que nacemos estamos en prueba. Y vamos a leer el versículo 1 al 3. Cito: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En la historia del rey David, ¿quién no ha escuchado de su única aventura adúltera con Betsabé? Y esto resultó en un embarazo, tuvo consecuencias. Y ella, al darse cuenta, le mandó una carta a David diciendo: estoy embarazada. Se puede deducir a través de la historia que David entró en pánico. La reputación que él tenía era de hombre justo, piadoso, recto. Era el instrumento de Dios al matar los enemigos de Israel, porque el pueblo de Israel podía percibir que la mano de Dios estaba sobre de él. Era su reputación y la del Señor. Es por eso que los cristianos deben entender que cuando actúan mal están poniendo el nombre del Señor en vituperio. David sabía que al ser exhibido su pecado, estaría conectado al nombre de Dios. Y entonces, en desesperación, en un momento que su mente se nubló, concibió un plan para cubrir su aventura con Betsabé, poniendo a un lado en ese momento de locura que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Se le fue, quedó impactado. Pero vamos a leerles, no pierdan esta página, por favor, y les invito a que vayamos al libro de Salmos. Es de los primeros libros. Está Samuel, el libro de Samuel, después de Jueces, está el libro de Samuel, Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Está Josué, Jueces, y ahí ya viene Samuel, está Primera y Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Cito: Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías era el esposo de Betsabé y parte importante en el ejército de Israel, pues está mencionado entre los 37 valientes de David. Eso lo vemos más adelante en el capítulo 23. No digamos que a Joab le habrá parecido extraño este mensaje, pero como buen guerrero fiel, hizo lo que David le mandó, era el rey. Y dice el versículo 7: Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Podemos ver aquí que David se encargó de tratar de relajar la tensión de la guerra en Urías. Le habrá primero recibido con vino, banquete, y posteriormente lo envió a su casa. Dice: ve a lavar tus pies. Y dice aquí que con presente de la mesa real, o sea, el mejor vino, la mejor comida, para que disfrutara. Sin embargo, Urías, a pesar de lo extraño de la situación, no tuvo ningún recelo por cuanto a la actitud de su rey. Era rara. ¿Cómo era posible que a él fuera llamado para que le preguntaran de cómo estaban las situaciones en la guerra? Él confiaba en él, aunque no era el apropiado de acuerdo a los rangos de ser llamado a dar los pormenores del avance de la guerra. Él no era. El rey pensó, David, que su plan se solucionaría si tan solo podía poner a Urías en la cama de Betsabé por una noche.
Con eso podría pensar que el hijo era suyo. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa al otro día? Dice aquí, vamos a ver el versículo 9, dice aquí: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y entonces David le mandó a llamar nuevamente y le preguntó, cito el 10, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, fíjense, todavía confrontó a David, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren, Urías solo podía pensar en ser justo con sus compañeros, con la misión que tenía. Su lealtad debió poner carbones ardientes sobre la cabeza de David. Y miren lo que dice el Señor en Romanos 12. Dice, miren, en cuanto a los deberes cristianos, dice el Señor, nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no paguemos a nadie mal por mal, que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros. Dice, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, tenemos que entregarle todo lo que traemos, todos nuestros problemas familiares, de trabajo, con la gente que conocemos. Llegamos completamente con muchas situaciones, pero el Dios dice, déjame a mí. Y entonces empieza a pelear con de rodillas. Porque dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, miren que todavía nos pide que si el enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence el bien con el mal. Con esto podemos ver que el pánico se incrementó en el rey David. Y entonces le pidió a Urías que se quedara ese día y otro más en Jerusalén. Y le invitó a cenar. Nuevamente lo llenó de vino, lo emborrachó y ni aún así Urías cambió. Se fue a dormir con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Dice aquí en el versículo 14, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Se pueden imaginar la impresión que tuvo Joab? De un rey piadoso, un predicador de justicia, actuando de esa manera. El leal Urías no lo sabía, pero su comandante en jefe acababa de entregarle su propia sentencia de muerte. Joab sabía del plan de David y aún así obedeció la orden del rey de todas maneras y envió a Urías a una misión suicida. Es difícil concebir que un hombre piadoso y justo como David pudiera caer en tan horrible pecado. ¿Por qué le habrá sucedido esto? Después de esto, Betsabé lloró la muerte de su esposo por 7 días según la ley. David le llevó luego al palacio. Posteriormente ya dio a luz al bebé de David. Y por todo un año, David no mostró señales de arrepentimiento por sus hechos. Incluso se justificó delante de Joab desde el principio. Porque si vemos, miren, en el versículo 25, porque después Joab le mandó a decir lo que había pasado, cómo murió Urías,
bueno, las pérdidas que tuvieron, y él le dice, así dirás a Joab, le dijo al mensajero, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Así le dijo. Debemos tener presente que nosotros, el corazón humano que es pecaminoso, toma el pecado a la ligera. Así es el corazón. Dice Jesús en Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios. O sea, ponen el mismo nivel, si ustedes se fijan, malos pensamientos, fornicaciones, homicidios, porque luego uno dice, no, pues es que yo no he matado a nadie, yo nada más unos pecaditos. No, hasta los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, las maldades, que a veces decimos, ay, es una maldad buena. El engaño, ¿cuántas veces no se engaña? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Él mismo dijo, no lo que entra al hombre, sino lo que sale de su boca es lo que contamina sus acciones. Pero Dios no toma a la ligera el pecado que hay en nosotros. Él no. Lo vemos en el versículo 27, en el último de este capítulo, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios siempre en todos los tiempos ha levantado profetas, pastores, predicadores, para exhortar al hombre del pecado, para que se retire del mal y busque a Dios. En Hechos vemos como Pedro dice, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Mi esposo y yo tenemos un lema: confrontar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Al hombre no le gusta ser confrontado, quiere siempre ocultar su pecaminosidad, escondiendo siempre en su misma mente lo que él es. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y cada día se está incrementando más la apostasía, como en los tiempos de Noé. Se les hablaba y no hacían caso. Así está el mundo. Pero no importa. Seguiremos fieles al Señor, proclamando que el juicio del Señor ya está a la puerta. El que quiere escuchar, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque sabemos de antemano que el mensaje es para la iglesia, donde está el trigo y la cizaña. Los impíos son. Por eso dijo Jesús en Mateo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto se refiere al gobierno de Dios en la tierra, a la iglesia. Y Él no puede ser burlado. Él es santo, 3 veces santo, y sin santidad no podemos verle. Y así vimos en este versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Y luego qué pasó? En el capítulo 12 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David, dice, en gran manera contra aquel hombre, y
Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Dios usó a Natán, un hombre con gran sabiduría, con poder persuasivo y tierna misericordia. No dudamos ni tantito que con lágrimas en los ojos lo habrá confrontado. Estaba diciendo a David: te has convertido en un adúltero, asesino y en un ladrón. Has tomado la palabra de Dios ligeramente. Ahí es, en ese momento, fue que todo golpeó hasta estremecer a David. Y él se quebrantó. Y cuando vemos nuestro salmo base, lo cito: porque él clamó y dijo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El Espíritu Santo le contritó hasta lo más profundo, hablando a su corazón, animándolo a arrepentirse. Él no pudo escapar a la persecución misericordiosa de Dios. Gloria a Dios. Por eso, mi querido oyente, ruega a Dios, si aún no eres salvo, que tenga misericordia de ti y te haga ver tu pecado. Y si ya eres salvo y tuviste una caída, levántate, te dice el Señor. Al decir levántate, es decir, arrodíllate ante tu Dios y pide perdón, pide misericordia y enmienda tu camino. Él nunca se ha apartado. Quien te apartaste fuiste tú. Él te está esperando con los brazos abiertos y más aún, correrá a abrazarte. Ese es el amor de Dios. Porque eres un Dios de misericordia. A un corazón contrito y humillado no desprecia, mi Dios. Hay personas que nos increpan que nuestra predicación es dura, y sí lo es, que les hace sentir incómodos. Se atreven a decir: ay, ya viene otra vez con lo mismo. ¿Y cómo nos atrevemos a hablar de esa manera? ¿De quiénes somos? Y empiezan a juzgar. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, redimidos para la gloria de Dios y llamados a exhortar. Y así se van. No es que ustedes necesitan suavizar su mensaje, te dice. Y yo te pregunto, ¿dónde estaría David el día de hoy si Dios no hubiera levantado a Natán para confrontarle de su pecado, para mostrarle su maldad? Natán sabía que como rey le podía matar en el momento de haberle confrontado. Él conocía la furia de David. Natán no dijo: ay no, solo voy a ser su amigo de David, voy a orar por él, estaré presente cuando me necesite, cuando necesite algo, tengo que confiar que el Espíritu Santo lo va a convencer. No. ¿Qué hubiera pasado? Haz esa pregunta. Y yo te digo que sin la palabra convincente de Natán, David hubiese caído bajo el peor juicio conocido, pero que quiere ser ignorado por la humanidad. ¿Sabes cuál es? El peor juicio posible es que Dios te entregue a tu pecado, que detenga todo trato del Espíritu Santo en tu vida y te aleje. ¿Quieres ir al infierno? Vete.
lo que está pasando con muchos cristianos hoy en día. Han escogido escuchar solo prédicas suaves, predicaciones suaves, que aseguran la carne, que les queda bien para el oído. Donde no hay palabra convincente, no puede haber tristeza piadosa por el pecado. Escúchame. Y donde no hay tristeza piadosa por el pecado, no puede haber arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, solo hay dureza de corazón. Corazón duro. Los cultos, hoy en día, son emocionalmente altos en alabanza. Alabanza que no glorifica a Dios. Mucha emoción. Pero después no queda nada. Pasan unas horas, salen de ahí y vuelven al mismo cantar. Pero se sienten espirituales. Miren, los cristianos evangélicos todo el tiempo en los cultos se levantan una y otra vez al baño. Es increíble. Parece un desfiladero. No dejan el teléfono apagado. Por lo mismo, reciben algo y están atendiendo así como que no me vean. No hay un respeto a Dios. Los niños no les enseñan a estar sentados correctamente durante todo el servicio. Si el Señor está hablando desde que llegan, en el momento que hay un culto, se le sienta, se le educa, se le explica. A muchos se les ha acostumbrado a ir a buscarlos para ir al culto, pero para ir a otras cosas, para ir a la plaza, para ir a todo, a comer, todo, ahí sí, no importa. Toman taxi, ven cómo salen, ahí nada les impide, pero quieren que los lleven. Si quieres voy. Es tremendo. Yo vengo de la Iglesia Católica y muchos venimos de ahí. Y gracias a Dios el Señor me abrió el entendimiento para salir corriendo de ahí, de la gran ramera. Así lo cita el Señor en Apocalipsis y te dice: oí otra voz del cielo, dice en Apocalipsis 18, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero es increíble, miren, ahí no andan los niños corriendo, no están yendo al baño a cada rato. Pero eso sí está plagado de imágenes que les hacen sentir que están delante de Dios. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió para que les dieran los 10 mandamientos. Que dijeron: no, vamos a hacer una imagen. Según ellos estaban adorando a Dios. Porque el hombre siempre quiere ver. Mas Jesús dijo, ¿qué le dijo a Tomás? Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Infinidad de iglesias evangélicas no están conscientes que desde que se entra estás delante de Dios, que vas a adorar a Dios. O en las células. Y si lo crees, tienes que creer que Él está aquí presente en este momento. Y por lo tanto, se merece respeto. Tiene que haber disciplina. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu se deben consagrar totalmente a Él. Y cuando digo tu alma, es tu mente totalmente entregada para que pueda llegar la adoración a Él. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios para amonestarles, les voy a leer 2 de Corintios, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste constritados para arrepentimiento. Porque muchas veces te llega la palabra y sí te sientes constritado, te sientes, no, sí, yo soy pecador, pero hasta ahí llegaste. Pero sin embargo les dice: porque fuiste constritados para arrepentimiento, porque habéis sido constritados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En su clamor contra el pecado de los corintios, a ellos les produjo tristeza santa, la cual los llevó al arrepentimiento. Se abrieron su corazón, reconocieron, y a su vez eso produjo en ellos un odio hacia el pecado, porque cuando tú estás ya eres redimido, odias el pecado, ya no quieres blasfemar, ya no puedes mentir, odiar, todas esas bajezas que existen en el corazón. El Señor te da un temor santo a Él, y entonces te retractas y empiezas a buscar santidad, apoyada con el Espíritu Santo de Dios, en oración, leyendo la palabra, y te da un deseo de vivir rectamente. Pero eso nunca hubiese pasado si Él no hubiera predicado una palabra convincente, aguda y penetrante, una palabra que confronta. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por eso les dijo, para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros. O sea, Él les dijo, aquí estoy para exponer su pecado, para que vieran cuánto los amo y tengo cuidado de ustedes. El que no te ama en el amor de Cristo no te confronta, no te dice. Cuando el Espíritu Santo toca la puerta de su corazón, a veces suena como un golpe severo, pero en realidad Dios está mostrando su tierno amor. Miren, un año había pasado en que David no había escuchado ninguna reprensión. Un año. ¿Cuántos años han pasado que tú no has escuchado una fuerte reprensión? Al pasar el tiempo, cuando ignoramos nuestros pecados, se hacen fáciles de llevar. David ignoró su pecado. Él seguía siendo rey, seguía ganando guerras, aparentemente estaba bien. Pero vemos aquí en el Salmo 6 cómo él describe sus noches, ya lo leímos. Él dijo, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. No dice una que otra, ¿te das cuenta? No, todas las noches riego mi cama con mis lágrimas. Era un corazón sinceramente arrepentido. El hecho es que nadie que tiene intimidad verdadera con el Señor puede permanecer cómodo. No puedes, ya no puedes pecar. Y si no hubiera existido Natán, ninguna palabra profética y penetrante, David hubiese terminado como Saúl, espiritualmente muerto, sin dirección del Espíritu Santo, habiendo perdido toda intimidad con Dios. David vio la caída de Saúl, cómo Samuel el profeta le habló y le increpó de su pecado. Sin embargo, Saúl no se arrepintió. Él sí dijo de boca para afuera, he pecado, como muchos lo hacen el día de hoy. Saúl decidió, porque déjeme decirle, mi querido oyente, que esto es de decisión. ¿Quieres o no quieres ser salvo? Así. Y Saúl comenzó a caminar en su propia voluntad, en su propia amargura, en su propia rebelión. Por lo tanto, el Señor le dijo, en primera de Samuel lo vemos, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque él fue a buscar a una bruja, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, el Señor le dijo, rebelde, idólatra y obstinado. No dudamos que David tuvo presente en todo tiempo. Como una película habrá
pasado. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Cuando vives una situación, empiezas a ver todo, pero en una película, en décimas de segundo, todo se te viene. David lo ha de haber visto, porque él vio toda la trayectoria de Saúl, él estuvo al lado de él. Y habrá recordado toda la locura, la fealdad y el terror que rodeó a Saúl al cerrar la puerta a la palabra de Dios, porque vivía atormentado con todos los tormentos que ha habido y por haber. Y de ahí nace el Salmo 51. El Salmo 51, un salmo precioso que incluso para empezar la oración con el Señor siempre es importante pedir perdón. Primero tienes que cubrirte con la sangre de Cristo y pedir perdón. No te puedes presentar ante el Señor sin pedir perdón primeramente. Y Él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones, le dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y que tu Santo Espíritu renueve mi interior. Miren qué precioso. Cuando tú lo dices verdaderamente, constrito, humillado, el Señor obra. Ahora es importante mencionar que el pecado tiene sus consecuencias y que nosotros debemos estar dispuestos a afrontar lo que el Señor en su justicia ve. Porque todos cuando llegamos al Señor, llegamos con tantas cosas, tenemos que entonces aceptar los juicios de Dios. Él te perdona los pecados, pero tienes que pagar las consecuencias y dejar entonces que Él pelee tus batallas. Ya no vas a abrir la boca, ni tus pensamientos, todo se lo vas a dejar a Él. El mismo David profetizó juicio contra él mismo. Miren, él le dijo a Natán que el hombre rico que le robó el cordero al hombre pobre debía restaurar todo 4 veces. Lo leímos. Y eso fue justo lo que sucedió en la vida de David. El bebé que Betsabé dio a luz murió en pocos días. Y 3 de los otros hijos de David, Amón, Absalón y Adonías, todos tuvieron muertes trágicas y antes de su tiempo. Así que David pagó por su pecado con 4 de sus propios corderos. La Biblia nos dice claramente que cada vez que nos volvemos al Señor en arrepentimiento genuino y de corazón, Dios responde trayendo absoluta reconciliación y restauración. No tenemos que terminar como Saúl, en la locura, en el terror. Tampoco tenemos que desvanecernos de la vida pasando nuestro tiempo en vergüenza callada hasta que el Señor nos lleve. No, al contrario. El profeta Joel nos asegura que Dios entra inmediatamente cuando nos volvemos a Él. Y cito Joel 2. Por eso pues, ahora, dice Jehová de los ejércitos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, o sea, no en apariencia, tu corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios.
David, a través de Natán, se arrepintió y obedeció. Muy importante. Obedeció. Y como resultado, el paso del resto de su vida creció en conocimiento de Dios. El Señor dio gran paz a la vida de David y con el tiempo todos sus enemigos fueron silenciados. Pero la evidencia más clara de la restauración de Dios en la vida de David es su propio testimonio, en los días de su muerte. Nosotros podemos ver en el capítulo 22 de Samuel, un poco más adelante, cuando él ya está por morir, él cita y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En el versículo 20 dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Hemos visto todo lo que David hizo para desagradar al Señor, pero aún después de todo eso, David pudo decir al final de su vida: el Señor se deleita en mí. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual David siempre será conocido como un hombre acorde con el corazón de Dios. Es porque él de inmediato y de manera genuina se arrepintió de sus pecados. En Proverbios dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dios te honrará si amas y obedeces la corrección santa. Si vuelves oídos sordos a la corrección santa, terminará destruyéndote. Mi querido oyente y hermanos en Cristo, la verdad acerca de las prédicas duras que les dicen, si es predicada con lágrimas, con corazón, apoyadas por el Espíritu, es que es en realidad prédica de gracia. Si está siendo sondeado por la palabra de Dios, si su espíritu no está permitiéndote sentirte cómodo en tu pecado ahí donde estás, entonces ten en cuenta que Dios está siendo misericordioso contigo. No lo deseches. Busca tu habitación, tu lugar secreto, búscalo. Confiésate ante Él. Toma las horas, días, semanas que sean necesarias para que estés a cuentas con Él. Y después, no te apartes de su presencia en oración. Pero ten presente siempre que el Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Si quiere el ayuno, quiere la súplica, quiere la oración, pero con amor. No hay nada mejor que su presencia. Por eso dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y si aún no le conoces y te está inquietando, debes entender que es el profundo amor de Dios obrando, tratando de atraerte de la muerte a vida. ¿Responderás a Él como David? Si es así, conocerás por ti propio la verdadera restauración y reconciliación, la paz que viene de Él. Y Dios restaurará todo lo que el enemigo te ha robado. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Inclinen su rostro donde está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu presencia.
Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra quede perenne, Señor, en los corazones de todos aquellos, Señor, que han escuchado en este momento y los que tengan la oportunidad de escucharle, de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad, Padre, porque sabemos que todo, Señor, es tu voluntad y tus propósitos, Padre. Obra con poder y gloria, Padre. Oramos por cada uno de ellos, Señor, para que haya, Padre Santo, la salvación, Señor, que solo tú das en sus vidas. Toda tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.